A mí me gusta hablar español. Ich spreche Deutsch. Bilingüismo consciente. Bilingüismo consciente. Esto es Bilingüismo Consciente, un podcast sobre bilingüismo infantil y crianza multilingüe. Mi nombre es Rebeca, soy lingüista y especialista en bilingüismo infantil. En este podcast te traigo la información basada en la ciencia, pero explicada de manera sencilla y sobre todo con muchos ejemplos prácticos para que puedas mantener tu idioma en casa. ¿Quieres aprender cómo criar niños en varias lenguas sin regaños ni obligación? Entonces quédate que te enseño a llevar un bilingüismo consciente. Bienvenidos a un episodio más de Bilingüismo Consciente. Muy contenta de estar de vuelta y sobre todo porque hoy no estoy sola. Hoy estoy con Amelia Sevilla, que es una lingüista, psicopedagoga y docente con más de 15 años de experiencia en la docencia de familias o niños especialmente multilingües y multiculturales. Amelia ha acompañado a cientos de niños en su proceso del aprendizaje del español como lengua de herencia en colegios internacionales y además lo vive también como mamá porque es mamá de 2 niños trilingües. Así que hoy les traemos un episodio acerca de cómo aprender a leer y a escribir o cómo acompaño a mi hijo en los procesos de alfabetización, tanto en la lengua del país a donde vivimos como de las propias lenguas familiares. Así que, Amelia, bienvenida a Bilingüismo Consciente. Un placer tenerte aquí hoy. Muchas gracias. El placer es mío. Gracias por invitarme. Bueno, yo recolecté, mejor dicho, bastantes preguntas que las familias me han ido haciendo a través del tiempo y ahora que estamos en el pleno lanzamiento del curso de lectoescritura que creamos, em, quiero aclararle muchas preguntas a las familias respecto a los procesos de alfabetización, ¿verdad? Así que empecemos por lo más básico. Em, una de las preguntas más comunes es, ¿cómo yo me doy cuenta que mi niño está preparado para iniciar este proceso? Hay algunos países donde esto se inicia bastante temprano, por ejemplo en España o Latinoamérica, mientras que en otros países europeos, por ejemplo donde yo vivo aquí en Alemania, este proceso de alfabetización empieza más o menos tarde, quiero decir, no sé, a los 5 7 años, años. cuando 6, 7, digamos, a los 6 años ya los niños están en preescolar, en el kinder pasan a este Vorschulgruppe y lo que hacen son como cositas mínimas en el kinder, pero casi todo obviamente enfocado al juego y pues son niños que tienen diferentes actividades extra, pero no necesariamente lectoescritura. Em, Ujú. Sin embargo, yo sé que esta es una de las preguntas más comunes. ¿Cómo sé que mi hijo está preparado? Porque pueden ser que hay niños más chiquititos que empiezan con mucho interés o nosotros como papás tenemos esa presión y esa sensación de que tenemos que ya empezar este proceso. Ujú. Bueno, yo creo que la respuesta corta sería cuando el niño tenga una base oral sólida en esa lengua. Y además, pues cuando empieza a mostrar curiosidad por las letras, la lectura, ese momento es el ideal. Sí que es cierto que no hay una regla fija y este proceso puede variar entre los 4 y los 7 años. Depende un poco del lugar donde nos encontremos, del sistema educativo donde nos encontremos y bueno, de otros factores más relacionados con el niño en sí, ¿no? No es necesario esperarse a que sepa leer en la lengua mayoritaria, que no siempre coincide con la lengua escolar, ¿sí? Lo importante es siempre empezar pues desde el juego, desde el interés, dejar que ellos nos guíen. Y a partir de ahí, pues convertirlo en un proceso natural, orgánico, que forme parte en nuestra vida cotidiana. Ujú, ujú. Muchos padres de familia, por ejemplo, no saben
con cuál lengua empezar. Em, en mi caso, por ejemplo, mi hija inició con el alemán y después hicimos el trabajo aquí en casa con el español. Em, Además, Alemania ofrece clases de lengua materna, por ejemplo, ¿verdad? O en general de bueno, de muchísimas lenguas Mm. ofrecen este tipo de programas, pero hay muchísimos otros países donde esto no existe y la Ujú. responsabilidad pues nos queda a nosotros los padres de familia. ¿Con cuál lengua iniciar? ¿Hay alguna regla específica o no? Bueno, sí, la verdad es que no hay ninguna regla fija. Si nos fijamos en todo lo que es la fundamentación científica y neurológica o neurocognitiva más bien, la ciencia nos dice que lo lógico sería empezar con la lengua mayoritaria, simplemente porque es la lengua del pensamiento, es la lengua en la que los niños construyen sus ideas. Entonces va a ser más fácil que ellos se expresen en esa lengua, ¿sí? Y ojo que he ¿Mayoritaria o dicho la lengua dominante? dominante, que no Dominante. necesariamente va a ser la lengua escolar o no necesariamente va a ser la lengua de la casa, ¿sí? Exacto. Yo, por Entonces, ejemplo, en este caso no sería, digamos, lengua mayoritaria, sino la lengua dominante del niño, porque la mayoritaria, digamos, sería ujú. la que se habla en el país, pero hay niños que tienen más bien de lengua dominante la lengua familiar. En Ujú. este caso, Sí, en mi experiencia la verdad es he visto a niños que han aprendido, que han tenido un proceso de lectoescritura, digamos, un poquito más tarde en el contexto escolar y ya tenían una base de la lengua de la casa, ¿sí? De la lengua del hogar. Y he visto también niños que han aprendido la lengua del escolar primero eh, teniendo una base muy fuerte también de la lengua del hogar, e incluso niños que lo han aprendido los dos a la vez. O sea, realmente hay que fijarse siempre, siempre en lo que le conviene más a nuestro niño, en lo que nosotros veamos o percibamos en casa que sea pues lo más adecuado para su perfil. Yo, por ejemplo, mi hija siempre ha tenido un nivel muy fuerte en español, también porque mi familia está muy involucrada, perdón. Vivimos un tiempo en España también y yo nunca he tenido ningún problema. Siempre me comunico con ella en español. De hecho, a veces si cambiamos la lengua porque estamos hablando en otro contexto y de forma natural te sale otra lengua, me dice, pero ¿por qué me hablas en inglés o por qué me hablas? Entonces, ajá, para mí, como que siempre ha sido lo más lógico empezar con ella en español. Pero en el colegio inició con el inglés. Ella está en un colegio bilingüe, inglés-francés, y han empezado con inglés. Y bueno, yo ahora lo comparo mucho con el español en casa y ella aprecia que en español sea más fácil que en inglés, por ejemplo, ¿no? Intentamos hacer estas conexiones entre lenguas y que, bueno, que para ellos no resulte como que están empezando de cero si mm, aprenden en inglés o en español, que vean también los puntos en común que existen y bueno, y lo que lo diferencia. En alemán o en inglés se pronuncia de una manera y en español de otra y ya está. Y es la riqueza también que ellos tienen lingüística. Y a partir de totalmente. ahí, pues seguir, a dejar que ellos nos guíen por sus intereses. Y esto que acabas de decir, por ejemplo, de cómo em, ella ya se da cuenta que el inglés es diferente, que el español, al español, una de las preguntas más comunes es, Rebeca, ¿no se van a confundir? Si yo, por ejemplo, empiezo a enseñarles a leer y a escribir en español y después llegan a la escuela y van a usar o hacer esas transferencias Mm, de lo que aprendieron en español al inglés o a la lengua que les estén enseñando en el proceso de alfabetización. Yo ujú. ya me A imagino la ver, respuesta, pero sí, dale. no, claro, las transferencias van a ser inevitables, van a Ujú, ver sí o sí. Vamos a ver, por ejemplo, yo en mi caso veo vacaciones con K y con S, por ejemplo. ujú, O, bueno, es un ejemplo muy simple, ¿no? Pero esas transferencias va a haber y yo las vería desde un punto de vista positivo porque claro. son realmente lo que están dejando ver es que están haciendo esas conexiones neuronales entre lenguas que son tan fuertes y tan importantes en el cerebro y bueno, pues ellos mismos están transfiriendo conocimiento que han aprendido en una lengua a la otra. ¿Cómo se corrige? Pues de manera natural.
No, mira, en esta lengua se dice de esta manera, se escribe de esta manera y son reglas que son diferentes y ya está. No hacerle sentir, a sentirle culpable o hacerle sentir que, pues bueno, que está haciendo algo mal porque realmente quizás no lo haya aprendido de manera un poquito más formal. Entonces, sí, corregir siempre de manera positiva y guiar con, pues, con paciencia y con mucho amor. Claro, claro. Yo creo que, bueno, y cuento yo desde mi experiencia con mi hija, que ya va para 10 años, ella inició el proceso en alemán. Yo tengo que decir que yo en este sentido fui bastante relajada porque te tenía a ti ya como Ujú, referente y hablábamos mucho acerca de este tema. Y bueno, porque a pesar de que no es exactamente mi especialidad, pues bastante ve uno en los research acerca de este tema. Sin embargo, esos 15 años de experiencia que tú tienes trabajando con ujú, los niños, ¿verdad? Porque ahorita ujú, fuera de cámaras me contabas de este grupo de niños que acompañaste que tenían el español como lengua de herencia. Entonces, ujú, esto para nosotros es una riqueza escucharlo de una profesional que ha trabajado con nuestros niños y esto es algo importante que las familias deben saber que no estamos hablando de enseñar a leer y escribir a niños monolingües, estamos ujú, hablando de enseñar a leer y escribir a niños multilingües que en su día a día están en contacto con diferentes lenguas que tienen fortalezas en algunos temas en una lengua, puede ser que en otros temas en la otra lengua, puede ser que sean más de 2 lenguas, como en tu caso, que son ujú. 3. De hecho, es casi como un estándar. Yo veo aquí en Europa muchísimas familias tienen 3, 4 lenguas, lo veo desde mi experiencia. Entonces, es importantísimo que nosotros seamos muy conscientes que este proceso no va a funcionar como funciona con niños monolingües y que lo que nos hablaba de las transferencias, por ejemplo, que es aprender a aceptarlo y no regañar a los niños, porque Ujú, yo he tenido en mi consulta, por ejemplo, este tipo de preguntas. Es que yo me desespero y lo regaño porque me escribe, por ejemplo, sin H, y ya lleva bastante tiempo aprendiendo a leer y escribir en, qué sé yo, en inglés y escribe hola en español sin H. Sí, pero en ujú, inglés, o sea, no podemos esperar eso de los niños. Y como te decía, cuando mi hija inició este proceso, lo inició solita, pero en alemán, quiero decir, en la escuela, ujú, y cuando vino a casa, vino escribiendo así exactamente como tú decías, digamos, vacaciones con V y con K, S, yo qué sé, ¿verdad? ujú, ujú, Em, y cómo acompañamos a nuestros niños en este tipo de procesos sin que parezcamos maestras regañonas, sin que nos pongamos ahí como la Real Academia Española a enseñar reglas gramaticales, etcétera. ¿Cómo primero tranquilizar a las familias de decirles que esto es normal y es parte de, em, ujú. pero cómo manejar este tipo de situaciones en casa? Sí, yo creo que aquí hay dos puntos importantes. El primero es que es importante ajustar nuestras expectativas y siempre recordar que nuestros niños, como tú bien has dicho, están en contacto con varias lenguas, lo cual no significa que sean tres cerebros monolingües en uno, ¿sí? Son niños multilingües que tienen cierto nivel de dominio en cada una de las lenguas, se manejan con cierta familiaridad o con cierta soltura en contextos diferentes, ¿no? Quizá, por ejemplo, para referirse a la lengua, perdón, para referirse a pues cosas relacionadas con el contexto escolar, pues no van a utilizar la lengua del hogar porque les va a resultar un poquito más artificial y les va a salir más natural utilizar la lengua del entorno escolar, ¿no? O van a haber muchas transferencias o translanguaging, como dicen en inglés, ¿no? Van a utilizar Spanglish para entendernos nosotros, ¿no? O Ujú. español y alemán en tu caso, ¿sí? Em, y bueno, y esto es una técnica que tampoco debería ser punitiva para los niños, ¿no? Pues porque les sale de manera natural, pero ellos mismos sí que deben saber que hay contextos en los que solo se hablan español, contextos en los que solo se hablan alemán, etcétera, ¿no?
Eso por una parte, es importante ajustar nuestras expectativas y no exigirles lo mismo que se le podría exigir a un niño que esté viviendo en un entorno mayoritariamente monolingüe. Y por otra parte, sí que es cierto que es que el perfil de nuestros alumnos, uy, perdón, de nuestros alumnos, perdón, de nuestros niños, que está relacionado también con el punto que iba a decir de los alumnos, es que es muy nuevo relativamente y cada vez existen más en todo el mundo, ¿no? Estos niños multilingües que viven en un país diferente al de los padres, que hablan diferentes idiomas, etcétera, que es riquísimo, son puentes lingüísticos y culturales entre diferentes sociedades. Y es cierto que a la hora de enseñar de manera más estricta la lengua, la lectoescritura, no existe tanto material para ellos, porque es un perfil muy, muy difícil de unificar, por así decirlo, ¿no? Depende de muchas variables, depende de si la lengua del hogar la habla con un padre o con dos, depende de la exposición realmente, del estatus o la motivación que tenga también para aprender esa lengua. Em, entonces yo sí que recuerdo como profesora cuando empecé hace ya tiempo, sí que tenía un grupo, lo que te comentaba fuera de micrófonos, niños de hablantes de español como lengua de herencia que venían de todas partes, ¿no? Yo recuerdo una vez que dije algo de la hierba y me decían los alumnos argentinos, ¿qué hierba? Ah, el pasto. Digo, eso, el pasto. Yo también seguía aprendiendo. Piscina, pileta, todas estas Ah, variedades lingüísticas. sí. Y todas son válidas, claro que sí, por cierto. Pero sí que es cierto que yo tuve que diseñar todo, tuve que adaptarme a las necesidades o al perfil de estos alumnos y diseñar mi propio programa, porque ellos no se adaptan a un perfil de hablantes o aprendientes de español como segunda lengua, ni tampoco como hablantes nativos, estrictamente hablando, ¿no? Para empezar, en el contexto español, por ejemplo, la lectoescritura se enseña usando la cursiva, sobre todo, y ellos no lo entendían. O sea, Ujú, realmente, estrictamente hablando de recursos, de libros, no existen, no existían entonces libros con letra de palo, ¿no? En español con letra de ujú. palo, porque nuestra tradición educativa es de enseñar las lenguas o las letras, como en mi caso yo aprendí, que se den la mano. Mientras Mm, que en otras culturas no es así, o no, se enseña, pero un poquito más tarde, ¿no? sí, exacto. Por ejemplo, yo Ujú, aprendí también la cursiva más tarde y ujú, aquí a los niños en Alemania creo que a partir de la segunda, tercera clase, ujú, pero me parece que empiezan con la cursiva. Y estas son las cosas que obviamente nosotros como padres no vamos a saber ujú. manejar y no tenemos por qué, porque no somos maestras ni maestros y tan siquiera somos maestras y maestros de niños monolingües, mucho menos de niños hablantes de lengua de herencia. O sea, es que es Sí. muy, muy específico este perfil. Y entonces yo creo que esto que nos estás diciendo es súper importante, lo de aterrizar esas expectativas y Ujú, saber, ok, yo no tengo que tener todos los materiales, yo no tengo que ser experta de una vez y saber todos estos temas, pero sí lo importante es empezar a darles, como decías al principio, esa base de la oralidad, o que nosotros empecemos fuerte, fuerte, fuerte desde muy pequeñitos a que haya producción oral en nuestros niños para que el proceso de lectoescritura sea muchísimo más fácil, más llevadero. Ahora, tengo también pues una pregunta. ¿Qué pasa si como papá o mamá, obviamente no puedo reconocer que hay algo que está sucediendo en mi hijo, pero, o sea, no puedo ponerle nombre, quiero decir, pero sí empezamos a ver que nuestro hijo está teniendo ciertas dificultades en, pues, en los procesos de, em, de lectoescritura. Una de las cosas que me decía una mamá es que debe ser porque es multilingüe que está teniendo esta dificultad porque escribe a veces las letras al revés, ¿verdad?
la B en lugar de D o este tipo de cosas. Y yo dije, no, 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 no es por ser multilingüe. Ahora, ¿verdad? Niños, por ejemplo, con dislexia o con, ¿cómo se llama este otro tipo de, ay, que tú me dijiste? Bueno, que tienen mucha dificultad aún para coger el lápiz. Disgracia. Eso. Ujú. Y O dispraxia. dispraxia también. Ujú. Exacto. No somos expertas mamás, como mamás para reconocer ese tipo de fenómenos. Número uno, por ahí. Pero cuando una mamá o un papá empieza a ver cierta dificultad, que de verdad ahí estamos seguras, ok, aquí hay algo, yo veo, y esto me lo decía esa mamá, yo veo a los otros niños, aún menores que él, que pueden ya hacer este tipo de cosas, hasta la hermanita menor, por ejemplo, ¿por qué mi hijo no está pudiendo? Debe ser por el multilingüismo. Y yo dije, bueno, no, imagínate, si ya la hermanita menor lo puede hacer, no se trata de eso, pero háblanos de esto, porque es una de las cosas más comunes, echarle siempre la culpa a, es que tiene muchas lenguas, obvio está confundido y etcétera. Sí, la verdad es que es un tema que nos daría para hablar aquí en otro podcast. No sé. Ujú. Y es común echarle la culpa, como tú decías, al multilingüismo. Y de hecho, hasta hace recientemente o incluso yo diría, hoy en día puedes encontrar incluso profesionales que te puedan recomendar solo ceñirte a una lengua, que quizás en algunos casos pueda funcionar, ¿sí? No digo bueno, que el método o las recomendaciones que se ofrezcan no sean tan válidas, pero sí que es cierto que siempre se ha culpado al multilingüismo, cuando en realidad si una persona tiene dificultades para la lectoescritura, las va a tener en cualquier lengua, por lo general. Hay varias cosas aquí, ¿no? Hay, primero, factores personales, ¿sí? No podemos, aunque de manera inevitable comparamos con los hermanos, con otros niños que están en la clase, no podemos comparar porque cada uno tiene su propio ritmo de aprendizaje, ¿sí? Y bueno, como siempre, yo incluso le digo a mi hija también, es que esto no es una carrera, es que vas a llevar al nivel 100 de lectoescritura y vas a poder leer libros como mamá y papá, pero no te pongas estas expectativas de al final de este curso tengo que estar en el nivel 5 o en el nivel 10 de lectura. No, no, cada uno tiene su ritmo. Lo importante es que lo vayas disfrutando, ¿sí? Y que, bueno, que vayas viendo que hay progreso. Eso por una parte. Luego, por otra parte, entra también en juego el tipo de lengua, ¿no? Hay lenguas que son más opacas o más transparentes. Por ejemplo, el español es una lengua transparente en el sentido de que el fonema o la pronunciación casi siempre se corresponde con la misma grafema, con el mismo grafema o la misma escritura. Entonces, esos problemas de lectoescritura por los itinerarios que se utilizan dentro del cerebro para interpretar o para leer, em, pues quizás sean más obvios o menos obvios, perdón, en lenguas transparentes, ¿sí? Ujú. Em, ¿Qué quiere decir esto? Aparte también de las lenguas transparentes, las lenguas opacas, hay lenguas también que utilizan métodos como de aglutinamiento, por ejemplo, en alemán, ¿no? En una sola palabra puedes expresar algo que en español Compósita. necesitarías cuatro o cinco. Y eso también requiere otro tipo de disposiciones a nivel cognitivo, ¿no? De saber descifrar las partes léxicas dentro de una lengua, que está más relacionado también pues con el perfil del alumno, o sea, del niño, ¿no? De lo que, em, de, por así decirlo, de las capacidades de ser más o menos inteligente o más menos rápido para descifrar esto, ¿no? Entonces, es un tema complejo. Yo la recomendación que daría es que, primero, es normal que en una primera etapa los niños hagan este tipo de inversiones, la B y la D, la Q y la P, es normal. Es normal que escriban tal y como ellos escriban y no se fijan tanto en las reglas ortográficas, sobre todo, como decía, en ¿Cómo las lenguas escuchan? opacas, como eso, perdón, como ellos escuchen. Si el problema persiste, y aquí esto es la clave, si el problema persiste, si vemos que quizá llega, no sé, a los 8 o 9 años y vemos que todavía tiene este tipo de dificultades, ahí sí que habría que ponerse en manos de un especialista. Ujú. Y sí que es cierto que las evaluaciones psicopedagógicas no se hacen normalmente en preescolar. Es bueno hacerlas cuanto antes mejor,
Pero bueno, es que como lo hemos hablado, ¿no? Y también lo descubrirán en el curso las personas que se animen a hacerlo, la lectoescritura no es algo innato con la que nosotros nazcamos, ¿no? Lo que hacemos es utilizar los itinerarios que tenemos en el cerebro para pues identificar caras, identificar objetos, y no es algo como eso, no es algo que nosotros vayamos equipados en nuestro cerebro cuando nacemos. No es igual que el desarrollo de la comunicación oral o incluso motor del movimiento. Ujú, Es uno de los mayores avances de la humanidad, el saber leer y escribir. ujú, ujú, ujú. Entonces, aquí yo diría, un poco para sintetizar, ver ver qué signos tenemos, ¿no? Ver si esto persiste en el tiempo y ponernos en manos de especialistas. ¿Te está gustando este episodio? Entonces puedes hacer una pausa, hacer una foto o screenshot y etiquetarme en Instagram como billykids_de porque me encantará saber que lo escuchaste y tu opinión al respecto. Además, esto podrá hacer que el podcast llegue a más familias que podrán beneficiarse de esta información. Claro, claro. Sí. am, ¿Qué pasa cuando no se trata de alguna dificultad motora o cognitiva, sino más bien el niño no tiene ningún interés? Ujú, Y ya, digamos, son niños que entran a su edad de ujú. alfabetización, están en un proceso de alfabetización en la lengua mayoritaria en la escuela, pero no tienen ningún interés en nuestro idioma y en aprender. Sí, la verdad es que es común también encontrar este tipo de actitudes, ¿sí? Porque generalmente los niños socializan en la lengua escolar, ¿no? Los amiguitos normalmente están en la lengua escolar, y la lengua del hogar o la lengua materna o materna, paterna, queda solo restringida, pues igual en un entorno más familiar, ¿no? O con los abuelos, con ciertos amigos, etcétera, pero sí que es común ver este tipo de actitudes. Em, el consejo que yo daría es, primero, bueno, pues que todos también pasamos por momentos en los que estamos más o menos motivados. Nuestra labor es plantar la semillita que con el tiempo germinará, pero no estamos buscando resultados rápidos. Y esto no solo se aplica a la lectoescritura, sino al desarrollo lingüístico de las Claro, lenguas, del repertorio de las lenguas que tenga un niño. Y por otra parte, pues intentar buscar maneras atractivas de acercarlo a la lengua del hogar, ¿no? Pues, por ejemplo, buscar pues libros que le interesen, actividades divertidas, leer juntos en momentos especiales. A veces se basa todo en cambiar el enfoque, ¿no? Buscar pues eso, más conexión y menos obligación, realmente. total. Sí, Mm, sí, exactamente. Yo creo que em, desde muy, muy pequeñitos podemos empezar a sembrar el amor por los libros ya. ujú, Por supuesto, si ya nuestros chiquitos están más grandes y pues tal vez no nos dedicamos tanto cuando eran más pequeños a eso, siempre estamos a tiempo, como yo les digo a las familias, siempre estamos a tiempo de encontrar algo. Puede ser que no le interese algún libro ahí de una historia, pero le interese un cómic. ujú, ujú, O hay libros que son una excelente base para iniciar este tipo de procesos, especialmente cuando el niño tiene mucho, o empieza ya a mostrar interés, que también les puede ayudar más bien para despertar el interés, y son estos libros que tienen diferentes tipos de letras, eh, sí. que por ejemplo una palabra viene escrita así en grande y con Ujú, chispitas porque qué sé yo, representa un boom o algo, ¿verdad? Dentro de la historia. Entonces, hay muchos recursos em, que podemos utilizar también para que, como tú dices, empezar pues, a ganarnos el interés de ellos o a motivarles de una manera que no sea desde la perspectiva que necia mami, que tengo que, ¿verdad? ujú, ujú. Sino, mira, este tipo de cómic me encanta.
Sí. Está en español. Bueno, vamos a Ujú. intentarlo a ver. O habla sobre fútbol o Exacto, eso es, sí, 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 sí. exacto. Y Ujú, como dices tú, completamente. darle la Ujú. vuelta y Y yo ver. diría además, añadiría que cada vez hay más recursos similares a los que tú comentabas, ¿no? Novelas gráficas o libros gráficos, cómics, porque la infancia de nuestros niños estamos viendo que es muy diferente a la que nosotros vivimos. Ellos están mucho más expuestos a todo lo que es recursos multimedia, todo tiene que ser visual o visual y auditivo. eh, entonces, sí que yo, por ejemplo, hablando pues, con bibliotecarias y con amigas que trabajan en escuelas también, ellas me dicen que cada vez se piden más novelas gráficas igualmente. No es una tendencia que se está viendo pues no solo nosotros quizás dentro de nuestro, de nuestro entorno familiar, ¿no? Pero sí a nivel global, porque, pues, bueno, cada vez tenemos más conexión pues, con las pantallas, con recursos virtuales, con multimedia, y no quiere decir que sea mejor o peor, es diferente. Claro, claro. Ujú, Amelia, ya para irnos metiendo un poco en nuestro curso de lectoescritura, porque claro, eh, es importante que las familias den cuenta, perdón, que existen recursos como estos, porque nosotros teníamos, si les somos sinceras, muchos años de estar hablando, ay, Rebe, qué bueno sería, ay, Amelia, sería maravilloso que podamos ujú, hacer este curso juntas, etcétera. Y mira, hasta ahora, después de tanto ujú, tiempo de nosotras estar en conversaciones, vio la luz y era el momento. Eh, ujú, pero claro, para nosotras, al ver que existen muchos cursos de lectoescritura para niños monolingües, existen muchos cursos con el énfasis Montessori, que es maravilloso, em, y todos estos cursos no quiere decir para nada que no funcionen, pero ¿cuál es la diferencia? Y eso se lo digo, y bueno, Amelia puede apoyar porque ella fue la que grabó el curso para Billy Kids y juntas le dimos ahí también apoyo mío en una de las, digamos, de los bonuses que trae el curso, pero yo creo que una de las cosas que más valor tiene este curso es la diferenciación de no es un curso para niños monolingües, es un curso para niños multilingües hablantes de lengua de herencia. Y otra vez para dejarle claro a los oyentes que es un hablante de lengua de herencia, un hablante de lengua de herencia es aquella persona, porque pueden ser que ustedes también, no necesariamente, ¿verdad? Hablamos de niños, pueden ser adultos hablantes de lengua de herencia, que aprendieron una lengua en el ámbito familiar y no es una lengua que se habla en el país a donde viven. Es ujú, decir, fueron niños como nuestros niños, como tus niños, Amelia, los míos, que aprenden, por ejemplo, mis hijos aprenden español conmigo en mi casa con el apoyo de un papá alemán, ujú, porque ese papá alemán me ayuda a mí a criar a mis hijos en español. Hay otras familias donde ambos, por ejemplo, son españoles y hablan ujú, español. Esos son niños hablantes de lengua de herencia. En el caso de tus chiquitos, eh, usan o tienen dos lenguas también, ujú, dos lenguas minoritarias, más el francés, que es la lengua mayoritaria. Em, entonces, es importante hacer esta diferenciación. ¿Qué nos incluimos y qué módulos en el curso tú ves que pues son base y demasiado indispensables que no tienen otros cursos? ujú. Sí, bueno, este curso lo diseñamos específicamente para niños que manejan más de una lengua. Entonces, tiene en cuenta sus contextos reales, las posibles interferencias que son más comunes de lo que nosotros pensamos y también la riqueza lingüística de saber manejar dos o tres lenguas o más lenguas. Entonces, no se trata solo específicamente de enseñar a leer, porque para esto podemos comprar un método de lectoescritura para enseñar a leer y escribir en español, que seguro que está disponible en cualquier, en cualquier país hispanohablante.
No se trata solo de eso, estrictamente, sino de fortalecer el vínculo con la lengua minoritaria, desde lo emocional, desde lo práctico, el favorecer las conexiones con otras lenguas, ¿sí? Y, y lo que también yo creo que una de las cosas más útiles del curso es dar perspectiva de, bueno, de la realidad lingüística a la que nuestros niños se enfrentan, los diferentes tipos de lengua que existen, los diferentes retos a los que ellos se enfrentan y también un repertorio de actividades que nosotros en casa podríamos realizar con ellos para que aprendan de manera natural y que sea todo pues orgánico y, bueno, sin imponer nada, ¿no? Siempre, como siempre decimos, intentando enseñar desde la conexión y desde lo emocional. Ujú, ujú. Una cosa que acabas de decir, que me han preguntado también es, Rebeca, mi hijo tiene japonés Ujú, afuera de la casa y español conmigo. No sé, una mamá mexicana me decía. Entonces, ¿qué hacemos cuando los sistemas de ujú. escritura son diferentes? ¿También nos sirve el curso en este caso? También nos sirven las estrategias, las ideas de actividades que podemos hacer, obviamente son igual de válidas. Aquí en este caso, igual nos daría Rebeca para hablar otra Mm, hora, para hacer otro ujú, podcast, cuando los sistemas de lectoescritura son diferentes. Obviamente la conexión no va a ser tan evidente, pero sí que se puede conectar desde lo fonético. Hay una ujú, cosa de la que también hablamos en el curso, que es la conciencia fonológica, que es tan importante desarrollar antes de la lectoescritura, al igual que pues, la psicomotricidad, el saber leer, el saber pues, sostener un bolígrafo, un lápiz, etcétera. La conciencia fonológica es el saber asociar un sonido con una representación gráfica, ¿no? Con una letra, por así decirlo, el fonema y el grafema. Entonces, en japonés hay muchos sonidos o muchos fonemas que son similares seguro al español. Entonces, ahí sí que se puede conectar. Hay siempre maneras de conectar las lenguas, aunque en este caso, por ejemplo, la lectoescritura o la escritura como tal no sea tan evidente. ujú. Sí, a mí me decía una mamá que vive en Japón, eh, Rebeca, es que a todo le quieren poner una vocal al final. Ujú. Y yo, qué lindos, claro, porque Sí. están muy acostumbrados. Son niños que en este momento están haciendo, o sea, de esa familia particularmente, están haciendo un proceso de activación de lengua pasiva porque no habían tenido pues mucho input en el español y antes de meternos a hacer este curso de lectoescritura, bueno, estamos en el proceso de activar primero la parte oral Ujú. para que esos niños vayan con muchísima más confianza y seguridad a la parte de lectoescritura. Entonces, como Ujú. dato curioso y excelente que aclaraste eso. Sí, y Ahora, además una cosa más, bueno, nada, un sí, punto claro, simplemente claro. que has mencionado. La lengua oral es tan importante. Hace unos días leí un artículo de un profesor de la Universidad de Oxford y hablaba pues de, bueno, de que cada vez nuestros niños son más multilingües y en un sistema escolar siempre el énfasis es en el desarrollo de la lectoescritura, cuando muchas veces esa lectoescritura o ese proceso comienza antes de que el niño haya desarrollado la lengua desde el punto de vista oral. Entonces, eso dificulta muchísimo el proceso. Mm. Entonces, la lengua oral es primordial, fundamental y es una condición clave y básica antes de comenzar la lectoescritura. Y ahí está entonces la respuesta a la siguiente pregunta que me habían hecho, a partir de qué edad es recomendable tomarlo. Bueno, ya nos lo dijiste al principio, desde que el niño tenga una buena base oral, ¿verdad? Sí, bueno, en realidad a partir de cualquier edad. El curso está diseñado para papás y mamás, incluso que estén esperando o que estén interesados en cómo desarrollar la lectoescritura en niños multilingües, ¿no? Porque, como hemos dicho anteriormente, la lectoescritura no comienza con el momento en el que el niño va a coger el lápiz para escribir, comienza mucho antes, hay que prepararlo antes, ¿no? Prepararlo entre comillas, ¿eh? No es que sea una rata de laboratorio, ¿vale? Pero, pero sí, sí, lo importante es estar informado, como hemos dicho antes, ajustar nuestras expectativas, ponernos un poco en su lugar, ver su realidad
porque el hecho también es una riqueza, obviamente, vivir entre lenguas y culturas, pero no es una obviedad, no es algo que sea fácil para nuestros niños tampoco, ¿no? O sobre todo cuando se comparan con niños monolingües. Claro. Entonces, sí, yo diría pues mucha empatía, paciencia. Ujú, ujú. Recordemos, sí, esto que mencionamos antes de que estamos plantando la semilla que germinará con el tiempo, que es normal que en momentos dados nuestros niños rechacen la lengua minoritaria porque, pues porque no sea cool o porque, bueno, pues porque en ese momento no le habían utilidad, pero, pero siempre tenemos que seguir ahí, tenemos que estar ahí y tenemos que, desde el cariño, desde la conexión, no tirar la toalla y, bueno, no dejar ese amor por la lengua minoritaria o la lengua del hogar. Ujú, ujú. Mm. Sí, ahorita acordándome de los primeros módulos o mm, aparte de que explicas bastante, pues esto que hablábamos antes de las lenguas opacas y transparentes y de cómo se funciona el cerebro del niño, etcétera. Sí, hay muchísimas, muchísimas actividades para darles ideas a los padres de cómo incentivar esta parte oral desde que son muy chiquititos, ¿verdad? Desde que son bebés. Entonces, em, es un curso que de todas maneras les queda para toda la vida, o sea, ¿verdad? El acceso no se les quita, entonces pueden, pues si el niño todavía está pequeñito, pues empezar con las primeras cosas que ya se puede hacer Ujú, y después poco a poco, pues ir introduciéndolo, la lectoescritura, porque de hecho, una de las cosas que nos han dicho las mamás que más les gustó del curso, las que ya lo han hecho, es las actividades lúdicas y la ujú, manera, digamos, de cómo podemos introducir la lectoescritura sin tener para nada que coger un lápiz y un papel, ¿verdad? Y ujú, yo recuerdo que mis caminatas al bosque con la mayor eran para hacer todo lo que son conciencia fonológica, hacer ujú, juegos de manera oral. ujú, Imagínate, ujú. porque ¿quién se puede imaginar que de camino al bosque estoy practicando la lectoescritura o Sí, la sí, sí, juegos como conciencia? Veo Veo, como sí, sí. Ajá. Total, ¿y cómo suena esa primera letra con la que Ujú, empieza esa palabra? Y ujú, hagamos una palabra de la última letra de esa ujú. palabra que tú dijiste. Entonces, son jueguitos y actividades muy sencillas, muy bonitas, que se pueden poner en práctica. Ahora, ya como última pregunta, em, dos preguntas que me hicieron. ¿Es necesario que los padres estén presentes en las actividades? Sí. Yo diría que sí, claro. Sobre todo para los más pequeños, claro que sí. Claro. Em, para los más mayores quizás sí hay espacio para que ellos tengan o que realicen actividades un poquito más independientes, pero bueno, siempre existe una implicación mínima. Claro, claro. Sí, Sí. sí, sí, sí. Otra de las preguntas es si las familias, o sea, si es un curso que se va abriendo los módulos semanalmente, como que están acostumbrados por mis programas a hacer esas preguntas de que, claro, hay un coaching, hay todo. Este Ujú. curso, esto, si quieres lo aclaro yo, Sí. es un curso completamente DIY, ¿verdad? Es do it Mm, yourself, es un curso donde les facilitamos, de hecho, por cada módulo un workbook. Los workbooks ayudan muchísimo a anclar el aprendizaje, el ujú, conocimiento. Entonces, es súper importante que ustedes hagan esos workbooks y aparte de eso, les creamos como un bucket de actividades, un checklist, pero bastante largo, es un PDF con todas las actividades que Amelia va mencionando en el curso ujú. para que ustedes no tengan como que devolverse a ver el vídeo y otra vez qué dijo Amelia y aquí y allá. Sí. Y también dentro de los workbooks, pues pueden marcar, o sea, de manera más sencilla, pues marcar las actividades que ya han hecho o que piensan hacer también. Ujú, Entonces, ya para ir cerrando, yo les digo de verdad que es un curso muy completo, hecho por profesionales del área del multilingüismo, como tú, Amelia, psicopedagoga, con ujú, esta experiencia de tantos años trabajando con niños como
como los de nosotros, ¿verdad? Como Ujú, este ujú, trasfondo migratorio, que también es algo que me gusta que tocas en el curso y que nos hablas a nosotros como familias migrantes que somos, ujú, ujú. Sí, con... yo creo que también para añadir un poco sobre todo lo que añadimos al curso, sobre todo cuando pedimos a las familias que realicen o que completen el workbook, es también una oportunidad para que ellos reflexionen sobre el perfil de sus niños, el perfil de ellos como familia. Este curso, o en realidad la educación multilingüe, no existe, como dicen en inglés, no one size fits all, ¿no? No hay una regla universal que se pueda aplicar en cualquier contexto o en cualquier familia. Y de esto tenemos que ser muy conscientes porque realmente tenemos que tener en cuenta nuestros niños al centro, ¿no? Ponerlos ellos en el centro de todo este proceso y ver qué es lo que ellos necesitan, ver cuáles son sus intereses, esto es lo más importante, cuáles son sus intereses, en qué momento se encuentran y a partir de ahí ver cómo podemos ir apoyándoles. Pero igualmente, sin ningún tipo de presión, nosotros somos mamás, tenemos lavadoras que poner, tenemos Ujú, tenemos muchísimas cosas también con las que lidiar. No tenemos que ser profesores, sino simplemente implementar pues una serie de tips para apoyarlo, para intentar que logre ese multiliteracy, ¿no? O esa competencia lingüística de lectoescritura en varios idiomas. ujú, ujú. Ujú. Perfecto, Amelia. Yo con Sí. esto ya cierro el episodio Ujú. de hoy. Mil gracias por habernos acompañado, por haber pues explicado y respondido a todas estas preguntas que nos han hecho las familias. Para las personas que tienen interés en adquirir el curso, en la descripción de este episodio van a tener el link. Por ahora está el curso en precio de lanzamiento, así que aprovechen muchísimo. Es un curso que de verdad les puede ayudar mucho, no solo en la parte de lectoescritura, sino como decía Amelia, en todo lo de reconocer su perfil lingüístico familiar, etcétera. Y por supuesto, si necesitan más ayuda con este tipo de cosas, aquí estamos nosotras para responder sus preguntas. Les dejo acá el link. Dentro de la página ustedes van a encontrar la manera de contactarnos. Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por haber escuchado hasta aquí. Amelia, gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ti, Rebeca. Siempre un placer. Ujú. Y nos escuchamos en el siguiente episodio de Bilingüismo Consciente.